Mencionaste que compraron 30 empresas de e-commerce. ¿Cuáles fueron los errores más grandes de hacer 30 transacciones? Muchas veces ves números, son atractivos y realmente lo encajas perfecto con tu modelo de negocio y ves todas las sinergias y ves el upside, pero dentro de esa ecuación yo creo que lo más importante de vuelta es el socio. Un error te cuesta carísimo. Felipe Delgado es cofundador y CFO de Merama, una empresa que se enfoca en comprar y crecer marcas de e-commerce. Yo creo que estamos en camino a crear realmente un $1 billion brand. En 2021, Merama levantó $225 millones. La serie B más grande de Latinoamérica. Merama tiene un modelo que es bastante atípico. Explícanos el modelo de negocio. Lo que Merama busca es ser el conglomerado de venta de producto en línea más grande de América Latina. Y en 2023 reportaron ventas por más de $600 millones. Has evaluado cientos, sino miles de negocios de e-commerce en toda Latinoamérica. ¿Cómo evalúas y decides qué empresas comprar? Siempre compañías que ya fueran rentables. Y luego está el aspecto humano. El saber que es alguien que está alineado no solamente con la ambición o el crecimiento que Merama quiere, sino que realmente comparta los valores y los principios que nosotros queremos en todo momento. Felipe, empecemos con tu propia historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Realmente creo que como emprendedor tengo una trayectoria muy distinta, particularmente no solamente porque vengo del sector financiero, creo que hay muchos emprendedores que vienen de ese mismo sector, sino realmente que mis primeros años laborales, digamos, me enfoqué mucho en crédito y deuda. Y si tú piensas, alguien que escritura deuda, tiene el mindset de siempre pensar qué puede pasar mal, ¿no? Porque al final de cuentas, como deuda, si las cosas van bien, te pagan tu interés, tu amortización y al final de cuentas el principal, dependiendo de la estructura, ¿no? Entonces siempre estás pensando y, oye, bueno, ¿qué puede pasar mal? ¿Cómo me protejo para estructurar un crédito de manera correcta? Normalmente es gente mucho más adversa al riesgo. Pero bueno, yo estuve 3 años en JP Morgan, particularmente en la industria del petróleo, industria completamente distinta a la que estoy actualmente. Y en esa industria me tocó el peak, llamémosle de la industria, el barril de petróleo en aproximadamente $110 y luego me tocó el desplome, ¿no? De los mismos precios. O sea, básicamente se desplomaron por debajo de $20 el petróleo y sí tuvimos que hacer mucha reestructura de compañías que inclusive habían hecho IPOs meses antes de ese ciclo y eso me dio mucha perspectiva de cómo cosas que pueden ir bien realmente. O sea, bueno, al final de cuentas, los ejecutivos de empresas tienen que estar listos para pivotear ante cualquier adversidad que puedan enfrentar, ¿no? Y como analista en su momento quedé un poco frustrado porque al final de cuentas, como bien sabes, el Excel hace todo lo que tú le digas que haga. Y para mí, pues bueno, al final de cuentas era fácil recomendar, ¿no? Recomendar qué hacerle a un ejecutivo de estas compañías para poder generar el flujo suficiente para pagar deuda y salir adelante. Cosas como cortar CAPEX, hacer ventas de activos, no, entre muchas otras cosas. Obviamente el ejecutar es otro mundo completamente distinto. Ahí fue donde decidí salirme del banco, me fui a hacer una maestría donde conocí a mi actual socio. Finalmente, después de varios años en Estados Unidos, decidí regresar a México, emprendí en otro negocio que se llama Bitman, es básicamente una suministradora de energía, donde sigo siendo socio. Estuve ahí un par de años, primera vez ahora sí emprendiendo, realmente conociendo otras áreas del negocio. Y ahí, después de un par de años, decidí transicionarme. Sujay, que es mi socio, acaba de vender su negocio y decidimos emprender Merama juntos. Hablemos más de M&A puro, de compra de empresas. Trabajaste en banca de inversión, así que por eso me imagino que sabes que en Latinoamérica es una región donde en general hay poca actividad de adquisiciones y fusiones de empresas y se suele concentrar en empresas más grandes y medianas. Cuando converso con inversores de private equity, suelen hablar de los costos de la transacción. Comprar empresas requiere hacer diligencia, abogados, tema de impuestos. Porque ese costo de transacción es tan alto, es difícil que haga sentido comprar empresas pequeñas, ¿no? Y por eso se enfocan en empresas grandes, medianas. ¿Qué has aprendido tú acerca de comprar empresas en Merama? Porque me imagino que el tamaño promedio de compañía que ustedes compran es menor al que un private equity o un corporativo compraría. El private equity muchas veces no compra compañías más pequeñas más allá del transaction cost, pues a final de cuentas, como el costo es el mismo y la diligencia es la misma, el beneficio y el retorno que pudiera llegar a tener con una más pequeña contra una más grande, obviamente es distinto. Claro, con una empresa que vale 5 millones, con una que vale 100, pues me compro la de 100.
Exacto. Más allá de eso está el tema de informalidad, formalidad y procesos que llevan las mismas entidades. Nosotros, sabiendo que nos estábamos metiendo a un negocio donde la compra era tan relevante, también lo vimos como algo de riesgo significativo, ¿no? Que teníamos que mitigar. Y por lo tanto, la diligencia, elaboración de contratos y diligencia en los diferentes sentidos, lo hicimos con los mejores despachos en los diferentes países. Dijimos, el riesgo que te puede presentar eso, si lo haces mal, es extremadamente alto. Entonces trabajamos con Big Fours, los mejores despachos, para asegurar que los números sean correctos y que los contratos realmente, pues, uno, optimicen por los incentivos, pero que las dos contrapartes nos sintamos cómodos con toda la documentación. Ahora, el proceso puede llegar a ser más largo, porque muchas veces tenías que rehacer números, dada la informalidad, tenías que volver un paso atrás, rehacer números para ver, oye, cómo realmente ha venido la compañía en términos reales y poder tomar una decisión. Eso con lo que te mencioné también hace un ratito. Estas compañías tampoco tienen necesariamente programas de compliance, programas de reporting, tema de que nosotros necesitaríamos, y eso significaba para nosotros, oye, bueno, cuantifiquemos toda esta inversión adicional que se tiene que hacer dentro de los análisis que tenemos para optimizar, más bien para llegar a algo que todos nos sintamos cómodos. Y te podría decir que gran parte de la diferencia fue realmente el tener que lidiar y trabajar durante este proceso de due diligence con las compañías que están vendiendo para poder sentirnos todos cómodos con los números. Ahora, dado la historia de crecimiento que te mencioné, es algo que también nos sentíamos cómodos nosotros, sabiendo que estas compañías realmente, a final de cuentas, tienen un perfil de crecimiento muchísimo más agresivo y que se apalancarían realmente de la infraestructura que ha creado Merama. Nosotros nos podemos permitir irnos con compañías relativamente más pequeñas por las sinergias que se crean desde el inicio y también al final porque sabemos que las tasas de crecimiento iban a ser muchísimo mayores. Antes de empezar la entrevista me dijiste que tuvieron algunos fuck-ups en M&A. ¿Cuáles fueron los errores más grandes o aprendizajes más grandes que te llevaste de hacer 30 transacciones? Sí, todo lo que te he mencionado te lo digo como si fuera lo que hicimos desde el inicio. Nosotros al final tenías presión, ¿no? Presión de la escala. Pues obviamente tienes dinero de venture capital y decir, oye, tengo que llegar a cierta escalabilidad lo antes posible. Y esa presión muchas veces era suficiente para tomar decisiones a veces no acertadas. Y uno de los grandes aprendizajes ha sido justo entrar a un análisis con una mente muchísimo más fría. Decir, oye, bueno, ¿qué se puede? ¿Qué no se puede? Saber decir que no. Y ese saber decir que no se escucha fácil, pero realmente es sumamente relevante. La otra ha sido un error. De vuelta, te cuesta carísimo. Es mejor pagarlo y prevenirlo trabajando con despachos en confianza desde el inicio para poder cubrir cualquier tipo de contingencia que pudiese llegar a salir a futuro. Y el otro también es realmente conocer al socio, o sea, ponemos un poco en la presión, que también es un poco de presión, pero también es un poco de, oye, muchas veces ves números y son atractivos y realmente lo encajas perfecto con tu modelo de negocio y ves todas las sinergias y el upside, pero dentro de esa ecuación yo creo que lo más importante es el socio y el darte el tiempo para conocer a esa persona, para tener referencias de esa persona, es sumamente relevante. ¿Qué preguntas no te hacen que crees que deberían hacerte más seguido? Depende de quién. Yo creo que en general mucha gente se enfoca en cómo estás estructurando las compras, cuáles son tus planes de crecimiento y muy poca gente se enfoca en la integración. Yo te podría decir que lo más que yo disfruto más, pero lo más difícil a la vez. Es integración de procesos, es integración de equipos, de culturas. Y mucha gente sobresimplifica ese paso. Y yo creo que ha sido gran parte del éxito de Merama, ¿no? Y obviamente hemos iterado 50,000 veces, pero el saber tener paciencia, cómo voy lidiando en la transferencia de conocimiento, de cómo manejar las empresas, ha sido gran parte del éxito de Merama. Buenísimo. Recuerdo haber leído algunos reportes donde hablaban de que no sé si es 1 de cada 2 transacciones de M&A fracasan o destruyen valor. Creo que gran parte es a que la transición, como decías, no se da bien porque las culturas no hacen fit. Después de entrevistar a más de 200 emprendedores en Startupeable, entendí que todos comparten una misma obsesión: sus clientes. Si estás escuchando esto, seguramente entiendes esta obsesión. Pero, seamos honestos, a medida que tu startup crece, mantener esa cercanía con tus clientes se vuelve todo un desafío.
Aquí es donde Zendesk se convierte en tu aliado perfecto. Una herramienta que multiplica tu capacidad de atención manteniendo la calidad del servicio. Y lo mejor es que consigue un buen trato para ti por ser parte de la comunidad de Startupeable. Podrás probar el CRM de Zendesk gratis por 6 meses y si te gusta, recibirás un 15% de descuento en tu primer año de contrato. Slack, Shopify y Airbnb ya confían en Zendesk para mantener ese vínculo especial con sus usuarios. No dejes que el crecimiento te aleje de lo que más importa, tus clientes. Encuentra el enlace para tu prueba gratuita en la descripción del episodio. Mira, sí y no. O sea, gran parte podemos decir que es justo por eso. Yo creo que gran parte también por la que no son exitosas es por lo que se paga por cierta compañía. Y lo que se paga tiene muchas cosas implícitas. No solamente es el standalone business. Ciertas compañías cuando van a comprar algo tienden a ser sobreoptimistas en las sinergias que se van a crear, ¿no? Y esto es sumamente importante porque si tú, al ser sobreoptimistas, si tú le das cierto de ese valor a, llamémoslo, un premium, como premium del precio de compra que estás teniendo y no lo materializas, evidentemente no te va a dar los resultados que esperas. Nosotros somos, y creo que gran parte del éxito que ha tenido Verama es esa disciplina que se tiene desde el inicio cuando nosotros, pues obviamente el entender y el ser disciplinados en la evaluación del mismo Verama, de las compañías que queremos comprar. Pero el otro es ser extremadamente conservadores, sinceros y realistas en las sinergias que podemos crear. Y dejar, evidentemente, tener targets internos muchísimo más altos, pero pricear, y si es que se va a pricear, algo sumamente conservador que se sepa con cierta certeza que se pueda lograr. Y que se tenga un equipo responsable con los incentivos para hacer que se logre, donde los incentivos inclusive son más altos. Y si tienes esa disciplina, y evidentemente te va a dejar fuera de muchas transacciones, sí, por 100%, ¿no? Porque hay un competidor mucho más agresivo, pero vuelves a lo mismo, hay que saber cuándo decir un hasta aquí y saber separar de la mesa. Si se tiene esa disciplina, se tiene ese equipo y se tiene esa mentalidad de pricear sinergias, creo que tu probabilidad de éxito sube significativamente. Al emprender Verama, te metes a un mundo del que tampoco venías, que es e-commerce. Tengo curiosidad de ¿cómo empezaste a aprender de e-commerce? ¿Cuál fue tu proceso para empezar a meterte a esta industria? Porque creo que la gente que tiene background de banca de inversión tiene un poco ese músculo de en poco tiempo tiene que aprender mucho de una industria nueva que viene para una transacción. Claro, cabe recalcar que Sujay y yo veníamos de industrias completamente distintas. En su momento, él emprendió una compañía que se llamaba Frontier Car Group, básicamente venta de autos usados. Yo venía del sector energético. Cuando decidimos emprender, evidentemente estábamos buscando tendencias del mercado, ¿no? Y en su momento había un hype muy alto en el sector de e-commerce, particularmente en Estados Unidos y Europa, donde muchas compañías estaban fondeando y veías gran potencial dentro del sector. Y a los dos nos encanta el sector, no solamente de mercados emergentes, sino particularmente Latinoamérica. Al analizar diferentes sectores, nos llamó mucho la atención que nadie fuera de los usual players, si hablamos de Mercado Libre, llamémosle Liverpool, realmente los incumbents dentro de Latinoamérica, no había mucho movimiento, pues no hay que llamar inversión, sino más bien nuevos jugadores entrando al mercado a hacer disrupción, ¿no? En Brasil, obviamente, tienes compañías como Vitex, entre otras, pero en lo que llamamos Spanish Speaking Latam no había mucho movimiento. Y un poco nos preguntamos el por qué realmente no estamos viendo jugadores similares a Estados Unidos y Europa entrando a América Latina. Y ahí fue donde empezamos a estudiar a punto, ¿no? Y saber, oye, bueno, ¿cuáles son las diferencias dentro de los mismos mercados? Y cómo realmente dentro de esas diferencias podemos encontrar un hueco de oportunidad claro donde podamos nosotros agregar valor al ecosistema. Te podría decir 3 cosas distintas. Por un lado, un segmento extremadamente fragmentado. No solamente entre países. Si tú vas a Chile, tienes Falabella, en México tienes Mercado Libre, tienes Liverpool, Palacio de Hierro, Coppel, entre muchas otras. En Brasil, un poco la misma dinámica. Entonces, es una industria muy fragmentada donde también el consumidor busca más bien la omnicanalidad. Por más que ya hay tendencias para comprar en línea, realmente tener presencia de omnicanal es importante, ¿no? Entonces, ese fue como el primer hallazgo que tuvimos. El segundo hallazgo que tuvimos fue, a diferencia de Estados Unidos o Europa, donde puede haber muchas compañías pequeñas con 5, 7, 8, 10 SKUs que les va bien, que vendan a través de estas plataformas. En Latinoamérica hay una concentración grande en las diferentes categorías, donde hay compañías que han logrado permanecerse como líderes en su negocio
a través de los últimos 5, 10, inclusive 15 años, cuando la industria apenas se estaba creando en estos países. Y son compañías que eran muy buenas en el desarrollo del producto como tal. Pero como muchas otras empresas, también tenían ciertos pain points que nosotros vimos hoy, áreas de oportunidad que podíamos atacar, ¿no? O sea, llamémosle internacionalización de marcas o incremento de canales de venta, optimización operativas, entre muchas otras. También inclusive el financiamiento, ¿no? Estamos en países donde conseguir acceso a capital es significativamente difícil. Entonces, ahí dijimos, bueno, realmente, ¿dónde puede llegar Merama y aportar valor en esos pilares en particular? Y la última, dentro de la industria de consumo, no hemos visto y le voy a decir billion dollar company, pero realmente más bien una marca realmente fuerte a través de toda la región. Y para nosotros no era un tema de si se va a lograr, más bien de cuándo se va a lograr y cómo podemos nosotros ser los primeros en lograrlo. Porque a final de cuentas, de vuelta, si podemos capitalizar sobre la infraestructura que estamos construyendo, podemos apalancar las compañías que hemos comprado o desarrollado internamente para exponenciar ese potencial. Cuéntanos de cómo llegas a esas conclusiones. Me interesa el proceso de, no sé, investigación, estudio, metodología para alguien que está entrando a un nuevo mercado y quiere, como te decía, llega a un mercado del que no necesariamente es experto y quiere volverse un experto. Gran parte, eso es la misma estadística, o sea, la misma información que puedes encontrar dentro del mismo mercado. Si hablamos un poco del punto de concentración, ¿no? Es data disponible, está Nubimetrics, hay muchas herramientas que te logran realmente entender dónde hay cierta concentración y cuáles son los jugadores más importantes dentro del mercado y el comportamiento a través del tiempo, cómo realmente se ha comportado esa industria a través del tiempo. Pero te podría decir que lo más relevante, el aprendizaje más relevante que tuvimos fue hablando con los mismos emprendedores de estos negocios. Fue muy evidente al inicio que los pain points que nosotros pensábamos que tenían eran completamente distintos a los que realmente ellos estaban buscando. Nosotros pensábamos, a final de cuentas, que era gente que se quería jubilar, que tenía una empresa ya estable y que les podía llegar a ofrecer un precio y feliz lo tomaban para encontrar algo de liquidez. Pero realmente, tanto la ambición que tenían como los pain points que tenían eran completamente distintos, ¿no? Entonces, el acercarnos a esas personas, desde ir a tomar un café, ir a tomar una cerveza, simplemente entender, más allá de proponer, fue algo que nos ayudó muchísimo, particularmente a muy temprana edad, donde todavía teníamos que definir el modelo de negocio. Y hablando de definir el modelo de negocio, Merama tiene un modelo que es bastante atípico o diferente a los que usualmente hemos tenido en el podcast. Explícanos el modelo de negocio de Merama. Mira, te explico y luego evidentemente nos damos cuenta que hay un huevo y gallina que tuvimos que resolver, pero al final de cuentas lo que Merama busca es ser el conglomerado de venta de producto en línea más grande de América Latina. Eso significa no solamente tener la mayor presencia, ser el líder de las categorías que tenemos, sino realmente también tener la infraestructura que hemos desarrollado internamente para lanzar, no solamente lanzar, sino impulsar el crecimiento de los negocios que tenemos. Entonces, para nosotros lograr tener la escala que tenemos dos alternativas. Lanzamos nuestras propias marcas o nos tratamos de asociar con los líderes de las diferentes categorías y les damos una ventaja competitiva, sostenible, que ahorita te hablaré de los diferentes puntos de cómo logramos eso. Y ahí fue donde decidimos realmente empezar con la segunda. Entonces, los requerimientos de capital fueron realmente altos inicialmente en decir, oye, bueno, vamos a mapear el ecosistema, vamos a ver quiénes son los líderes, cómo se han comportado a través de, o bueno, cuál ha sido el performance a través del tiempo y cómo yo puedo llegar a asociarme con él o ella de tal forma que le compro ya sea mayoría con camino al 100% o el 100% con algún esquema de incentivos a futuro, que nos podamos los dos traer algo a la mesa relevante para crecer de una manera mucho más acelerada. Del lado del emprendedor de las compañías que compramos, un conocimiento no solamente de la categoría, desarrollo de producto, y de nuestro lado, no solamente ir creando obviamente la infraestructura que se vuelve un poco plug and play al momento de querer escalar los negocios, sino también un equipo realmente talentoso que ha logrado entender y ejecutar sobre los diferentes pain points que tienen estas compañías para que a final de cuentas 1 más 1 sea 3, ¿no? O sea, que realmente podamos unir fuerzas y crecer de una manera mucho más acelerada. Y justo el punto que te digo del pain point que es relevante es, o bueno, más bien del huevo y la gallina, es al principio cuando emprendes, pues solamente son los co-founders o a lo mejor un equipo realmente pequeño y tratar de convencer
a una compañía que te venda un múltiplo atractivo, pero también para nosotros, pues obviamente hay un labor de convencimiento relevante. Y para nosotros era un tema no solamente el acceso a capital, que ya hemos levantado el seed round y en camino de levantar la serie A, sino el equipo que tuvimos que crear para darle certeza a las mismas compañías que estamos comprando que realmente podíamos ejecutar de una manera eficiente sobre lo que estábamos prometiendo. Sinergias, ¿no? Exactamente, y ahí fue donde le dimos vuelta a la página, dijimos vuelta a la ecuación y dijimos, vámonos primero a crear un equipo que nos dé credibilidad en el mercado. No solamente fue un equipo de quién está en mi network, a quién puedo agarrar, sino lo que hicimos en su momento fue buscar quiénes son los y las mejores dentro de diferentes pilares que nos queremos enfocar, ya sea comercio internacional, ya sea temas de marketing, y hagamos un equipo que realmente hable por sí solo para ayudar a convencer a las compañías que están vendiendo. Porque si no, el emprendedor, el empresario de la marca de e-commerce recibía tu oferta, pero le era difícil creer que iban a poder ejecutar esas sinergias. Un poco conectado a lo que hablábamos de que, digamos, tanto tú como Sujay no traían una larga experiencia en e-commerce. Claro, a ver, los dos éramos emprendedores en diferentes sectores y teníamos eso un poco para traer a la mesa, pero evidentemente nos faltaba ese expertise, ¿no? Y lo fuimos construyendo internamente. Ahora, hablé de los múltiplos, ¿no? Y de las evaluaciones que evidentemente nosotros tenemos que optimizar también por ese lado. Y nuestra teoría para eventualmente asociarnos con las mejores empresas en el mercado sin necesariamente sobrepagar, sino pagar un precio justo, era, si yo logro entrar a un múltiplo atractivo para ambos, pero de tal forma que haya incentivos a largo plazo, donde si la base me refiero al crecimiento de la empresa, yo pago un múltiplo sobre ese mismo crecimiento, tiene a ti un mejor payoff a que si llegue algún fondo o alguna otra compañía a comprar el %, pero sin darte ese beneficio, exactamente, todo se volvió un tema de incentivos, de tal forma que podíamos compensar de acuerdo al performance que está teniendo la empresa. Y a ese empresario le convenía ser parte de Merama, y me imagino que recibía una participación también en Merama digamos, y ahí podía ser parte de ese crecimiento. Correcto. Ahora, en términos prácticos, para quienes nos escuchan, ¿en qué se diferencia Merama de un fondo tradicional de private equity que compra una empresa y también tiene intenciones de crecerla, optimizarla? Claro. A ver, lo que busca un private equity al final de cuentas son retornos financieros en el sentido de compro. Normalmente tienen un enfoque, no, a veces son agnósticos, pero se compra una empresa, se maneja completamente de manera independiente y luego se busca simplemente una optimización. Lo que Merama buscaba, y sí, obviamente a través de las compras hemos pivoteado un poco, podemos ir hacia que luego elaboraré un poco más de eso, pero era más bien comprar negocios que se vuelvan parte de nuestra misma operación. Nosotros lo que hicimos fue identificar esos segmentos en los que nos queremos enfocar y volvernos un conglomerado de productos, ¿no? Pero si comparar con otros, llamémosle un Procter o un Procter & Gamble digital, donde sabemos que queremos participar de estos negocios, podemos asociarnos o adquirir los negocios dentro de las industrias o segmentos donde nos queremos especializar y simplemente ir generando volumen y al final de cuentas ganando mercado dentro de esas mismas categorías. Más a nivel personal, sé que durante tu maestría en Harvard pensaste en la idea de hacer un search fund y en mi perspectiva Merama tiene ciertas, digamos, similitudes con ese modelo en el sentido de que el riesgo de fracasar es menor porque estás comprando negocios que ya funcionan. ¿Cómo piensas acerca de las ventajas y desventajas de emprender de esta forma versus emprender un negocio desde cero? Claro, a ver, yo creo que no hay una respuesta correcta e incorrecta en este sentido. O sea, al final de cuentas, cada camino tiene sus ventajas y desventajas. Evidentemente, lo bueno de esto es que estás comprando cierto flujo predecible. Gran parte del éxito tiene que venir en qué tan paciente y disciplinado eres en las compras. Saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Que no te gane esa ansiedad, por así decirlo, para solamente generar la escala. Hay un componente sumamente relevante que yo creo que para mí fue la mayor similitud entre un search fund y lo que hicimos de cómo logramos la transición y la integración de las compañías que tenemos, ¿no? El método de compra e integración inmediata, nosotros siempre lo vimos como algo que pudiese llegar a perjudicar el valor del negocio. Nosotros estábamos comprando y asociándonos con ciertas compañías
no solamente porque tenían los mejores productos o porque tenían cierta presencia en el mercado, sino realmente tenían un equipo muy relevante que ayudaba a ese mismo crecimiento y ese conocimiento era sumamente relevante, ¿no? Entonces, el llegar a comprar una compañía, simplemente solamente juntar el catálogo, si lo quieres ver así, o sea, comprar los activos, el inventario, el catálogo, pues al final de cuentas te perjudica gran parte de ese crecimiento. Entonces, ahí cuando tomamos la decisión de hacer una transición, yo creo que muy similar a lo que un Search daría, vamos a hacer una integración de ciertos aspectos del negocio inmediatos, temas como compliance, como legal, como tesorería, temas que realmente para nosotros eran importantes poder integrar porque le quitan riesgo a la transacción, pero vamos a hacer un plan de integración de 12, 18 meses para las otras áreas del negocio. Vamos a tener un plan muy acertado y lo que hicimos fue meter una especie de co-CEO a cada, que nosotros le llamamos Merchant Lead, a cada uno de los negocios, para que también se vaya creando no solamente el playbook, sino transfiriendo el conocimiento real de la operación del negocio de tal forma que si el emprendedor original se quisiese ir porque ya se le terminó de pagar el 100%, ese conocimiento queda. Exacto, porque ya tienes un equipo que se ha ido integrando poco a poco, o también con la apertura de que si ese fundador original se quisiera quedar, también tener esa opcionalidad. Entonces, eso para nosotros es una pieza clave que nos ayudó a mantener ese crecimiento y al final de cuentas a sacar lo mejor de cada una de las partes en cada transacción que hacíamos. Ahora, cada vez conozco más emprendedores que están pensando en emprender de formas similares o con un modelo similar donde compran una pequeña empresa o se asocian con una pequeña empresa que puede ser una startup, una pyme, y luego quieren digitalizarla, profesionalizarla, obviamente con la intención de crecerla. Lo he visto en software, en agencias de servicios. A diferencia de una startup, digamos, ¿crees que este modelo requiere un tipo o un conjunto de habilidades diferentes? ¿O para qué tipo de emprendedores crees que haría mejor fit? Claro, a ver, el skill set es distinto, ¿no? Primero todo hay que definir qué plataforma se quiere crear, ¿no? O sea, realmente creo que lo más importante es primero definir dónde se trae un valor real a la ecuación. No querer reinventar la rueda, perdón. O sea, hay cosas que el negocio que se está comprando con el que te estás asociando hace bien y hay que reconocerlo que lo hacen bien y muchas veces mejor que tú. No solamente porque tú quieres hacer una especie de disrupción, significa que lo vas a hacer mejor. Entonces, yo creo que hay un grado de humildad que se tiene que tener inicialmente. No te puedo contestar una pregunta de cuál es el skill set, porque muchas veces te puedo platicar de temas financieros, temas legales, en cómo realmente lo importante es alinear incentivos y estructurar estas sociedades o estructurar ciertos contratos o ciertas transacciones de tal forma que los incentivos estén alineados. Pero lo más importante que yo le recomendaría a la gente es que tenga foco, porque si se quiere atacar muchos frentes de manera simultánea, lo más probable es que vas a causar no solamente fricción, grados de fricción innecesarios, sino que vas a dejar muchas cosas a medias. Entonces, yo creo que fue uno de los errores y aprendizajes de Merama que tuvimos. Hablando de esas habilidades y de los perfiles de los emprendedores o personas involucradas en un inicio, me pregunto si en Merama encontraron que en los primeros meses o años de operación había un perfil que funcionaba mejor respecto a un perfil común de alguien que trabajaría en una startup, porque suena que si hay una dinámica diferente donde una startup pues estás tratando de encontrar un problema y un producto que conecte con ese problema desde cero y pueda crecer, versus acá donde los retos tienen una particularidad diferente. Se escucha sencillo y creo que es algo obvio, pero yo te pudiera decir que es lo más complicado, porque el aspecto humano dentro de un negocio siempre tiende a ser lo más difícil, y particularmente si estás lidiando en algún sentido, ¿no? O sea, estás trabajando el día al día con muchos socios mayoritarios, minoritarios, como tú le quieras decir, de manera simultánea. Es muy complicado, porque hay incentivos de por medio, hay personalidades de por medio y en todos los aspectos, no significa que es algo malo. O sea, tú puedes tener un playbook muy claro, puedes tener una estrategia de valor extremadamente clara, pero si tienes a muchos socios empujando y jalando para diferentes lados, se te va a sobrecomplicar la cosa. Y eso va desde cuando estás construyendo pipeline, porque puedes ver una compañía espectacular, siendo líder del mercado, métricas impresionantes, pero con una socia, evidentemente le pueden destruir valor al negocio o que te levante algún red flag y eso te destruye, te puede llegar a destruir todo el valor. Desde pipeline, la negociación de los mismos contratos tiene que ir muy en línea de eso. Si cada uno maximiza su propio valor, vas a empezar el primer día
completamente desatinado. Mucha de la negociación tiene que ir de tal forma que sea un ganar-ganar, una maximización para crecer ese mismo pastel para las dos contrapartes. Y empezando el día 1, es realmente importante tener la comunicación expectativa clara y tener a los equipos alineados de hacia dónde se quiere llegar. Todo eso es muy difícil. Entonces, ese aspecto humano, yo te podría decir, ese aspecto empático es sumamente relevante. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. Yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Es un conjunto de habilidades en sí mismo, ¿no? Y justo por eso preguntaba. Porque es diferente a una startup que de repente con un programador y un diseñador puede crear un producto sin necesidad de lidiar con tantas contrapartes. Exactamente. Ahora, en 2020-21 en Estados Unidos y Europa surgieron más de 50 agregadores, que es este modelo que me decías que ustedes son diferentes, que levantaron miles de millones de dólares. Thrasio, el que más capital levantó, se declaró en bancarrota hace unos meses y mi impresión es que al sector en general no le ha ido tan bien en promedio. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué diferencias hay entre el mercado o la estrategia de e-commerce en Estados Unidos y Latinoamérica que ha permitido que Merama sí tenga tanto éxito? Claro, a ver, al principio te hablé de los 3 diferenciadores nosotros que vimos en la industria, que creo que jugaron una parte sumamente relevante dentro del éxito de Merama. Hay otro aspecto en el modelo de negocio que creo que realmente hacen que Latinoamérica y la historia de Merama sean muy distintas a las otras. Si tú ves compañías como los esos que mencionas, ¿no? Thrasio, SellerX, etcétera, son compañías que yo creo que hubo 3 cosas relevantes que pues básicamente llegaron a donde están, ¿no? La primera es más bien un poco cómo está la industria, que es muy distinta, ¿no? Es una industria donde tienes a un jugador que básicamente predomina el mercado, que es Amazon, ¿no? Una dependencia tan grande en un canal de ventas es un riesgo brutal. Y lo vimos, al final de cuentas, en los últimos años Amazon ha cambiado su política, ha cambiado sus costos en ciertas cosas. Entonces, ahora hasta te compite con productos propios. El segundo, que es también muy relevante, es estas compañías están comprando ciertos sellers o merchants, o sea, no compañías que venden a través de sus marketplaces, que tenían 5, 7, 8, 10 SKUs y por lo tanto más bien lo veían como una optimización de flujos o un puro arbitraje dentro de la ecuación, ¿no? Yo compro a X múltiplo y yo consolido, dado mi economía de escala, yo tengo un múltiplo más alto. Que ese fue el segundo diferenciador. En Latinoamérica es una historia de crecimiento. La historia de Merama, por ejemplo, cuando nosotros compramos algo, sí hay cierta optimización que ponemos dentro de nuestros modelos, pero realmente es una historia de crecimiento, ¿no? A través de las primeras palancas que te he mencionado a través de esta plática, donde eso de por sí tiene otra historia completamente distinta, ¿no? Y la última es un tema de apalancamiento combinado con reporting, con números auditados y demás. Cuando lidias con el sector informal o con muchas compañías realmente pequeñas, es muy difícil tener números acertados en el tema de inventarios, de costos, de márgenes. Te haces muchos supuestos. Y el momento en que ya realmente aterrizas todo, como te estás moviendo tan rápido, se te pueden descuadrar los números y eso es sumamente riesgoso cuando estás sobreapalancado, que muchas de estas compañías estaban sobreapalancadas, ¿no? Estaban comprando activos con deuda más que con equity, cosa que nosotros era justo al revés. Dado que nosotros era una historia de crecimiento, la gran parte de nuestros pagos fue a través de equity, ¿no? Nosotros levantamos aproximadamente $350 millones de equity en su momento donde nuestra deuda era solamente 60, luego ya refinanciamos con JP Morgan y luego con otros bancos, pero entonces eso también le quitó gran parte del riesgo. Por otro lado, los auditados, nosotros enfocarnos en ciertas empresas, en menor número de empresas, nos facilitó, fue obviamente muy complicado como quiera, pero nos facilitó también todo el proceso de auditoría. De tal punto que cuando nosotros pasamos la primera auditoría con Deloitte, las desviaciones eran mínimas, ¿no? Entonces teníamos muchísimo más visibilidad de todos los números y por lo tanto, cuando luego ya empezamos a agarrar deuda corporativa, ya estábamos mucho más cómodos con los niveles de apalancamiento que podíamos manejar. Yo creo que esos son de las cosas, los 3 diferenciadores más grandes entre las mismas regiones y también, si te hablo entre América Latina,
entre los diferenciadores que tuvo Merama del resto de los jugadores, ¿no? Nosotros, sí, evidentemente el ecosistema es el mismo, pero nuestro modelo de negocio de realmente agarrar estas compañías, o sea, asociarnos con estas compañías y poder enfocarnos en ciertas de ellas, ¿no? Lo que nosotros terminamos haciendo es, compramos aproximadamente 30, luego integramos todas en 5 unidades de negocio: belleza, suplementos y llamémosle más estilo wellness, casa y hogar, bebés y electrónicos. Entonces, enfocándonos en esas 5, pudimos crear sinergias integrando todas y luego darle vida propia a cada una, ¿no? En el sentido de, o sea, enfocados en y realmente hacer un double down en la presencia de esos negocios, en la creación de esas mismas marcas, de tal forma que ya tienen un brand equity, un brand value sumamente alto y relevante dentro del mercado. Compraron 30 empresas de e-commerce, así que imagino que por puro porcentaje has evaluado cientos, si no miles de negocios de e-commerce en toda Latinoamérica. ¿Cómo evalúas y decides qué empresas comprar? Y creo que hay una cuestión de tamaño también dentro de la ecuación. Eso para nosotros fue un aprendizaje de decir, oye, bueno, de nosotros el tamaño no es un tema que te puede decir muchos private equities que es por el costo de transacción. Realmente el de nosotros, el tamaño se volvió un tema, una relevancia, obviamente dentro del portafolio de Merama, pero número 2, porque nosotros teníamos que agregarle costos a la operación de auditoría, de compliance, legales, para asegurar que estuviéramos dando todas las normas, no solamente regulatorias, que te piden los países en los que operamos, sino también de los mismos inversionistas. Ya tenemos comité de auditoría que nos piden llevar ciertas iniciativas, invertir en ciertos sistemas que evidentemente no tenían. Eso fue un factor para eliminar eso, descartar ciertos tamaños de empresas, más que el costo de transacción en sí. O sea, buscabas empresas un poco más grandes o medianas con la idea de que estén más ordenadas como negocios. Y que puedan sostener este gasto adicional, ¿no? Que teníamos que contemplar al momento de hacer estas compras. Ese fue un tema de tamaño, ¿no? Pero las otras fue, enfoca en categorías. Creo que la primera de todas es en qué categorías queremos jugar. Y eso se define simplemente. Si hacemos un tema de en qué negocios sabíamos o industrias sabíamos no queríamos estar, eran industrias con alta calidad de inventario, fast fashion o complejidades o algo que tuviera temas regulatorios que te prohíbe escalar los negocios en otros países. Pero fuera de eso fue, oye, también busquemos qué tendencias existen dentro de las diferentes categorías donde queremos participar, tasas de crecimiento, evidentemente competencia y donde realmente podemos conseguir un jugador que sabemos que podemos ganar mercado desde el día 1. Evidentemente nosotros buscábamos siempre compañías que ya fueran rentables, compañías que tuvieran esos flujos que estábamos buscando, porque al final de cuentas lo que le estábamos metiendo a la plataforma, o llamémosla las unidades de negocio, es un contribution margin, de tal forma que vas generando sinergias desde el día 1. Y luego está el aspecto humano, de decir, uno de los factores más relevantes, y dado cómo nosotros creamos nuestras sociedades, ¿no? O realmente lidiamos o trabajamos con nuestros socios, el saber que está alineado no solamente con la ambición o el crecimiento que Merama quiere, sino que realmente comparta los valores y los principios que nosotros queremos en todo momento. Súper interesante ese último punto. Como dijiste, ustedes no solo compran para optimizar, sino compran para crecer estos negocios. Cuando analizas un e-commerce, ¿cuáles son las razones comunes que están, digamos, frenando el potencial o crecimiento de estos negocios? Creo que más bien la palabra, o más bien la frase correcta es limitando el crecimiento más que simplemente que ellos estén haciendo algo mal, ¿no? Porque muchas veces el ecosistema y los países en los que vivimos te limitan ese mismo crecimiento, ¿no? Son temas como te mencioné, ¿no? Acceso a capital es una de las limitantes más grandes, que por más que tengas a alguien extremadamente capaz, pues esa es una realidad en la que se enfrenta la gente, ¿no? O sea, es difícil a veces conseguir financiamiento. Si consigues financiamiento, es limitado, cosa que entonces no puedes llegar a las tasas que tienes que crecer. La más relevante es el manejo de capital de trabajo. Todo eso va a planeación de demanda. Hay muchos factores de cómo se deriva este concepto. Muchas compañías tienen más manejo de inventario, por ejemplo. Están sobreinventariadas, pensando que las tendencias de crecimiento históricas son indicación de crecimiento del pasado. Entonces, la preparación es distinta o muchas veces hacen una apuesta en cierto producto que debió haber sido
en algunos otros que están en out of stock. Ese entendimiento del inventario, si te das cuenta, al final de cuentas, el activo tangible, ¿no? Intangible de marca y todo es otra cosa, ¿no? Pero el activo tangible más relevante que tienen estos negocios es el inventario. Entonces, el saber optimizar eso es sumamente relevante. Y luego también saber trabajar con proveedores, que eso también es un tema de escala. Cómo mejorar términos con los mismos proveedores, de tal forma que optimizo todo el capital de trabajo que tiene cada uno de estos negocios. Hablemos un poco del rol de los canales, porque creo que algo que mencionaste importante es que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues Amazon es el canal dominante. En Latinoamérica los canales están un poco más distribuidos y que ustedes han apuntado a ser dueños de sus propios canales, ¿no? Y que gran parte de su venta venga de sus propios canales. ¿Qué rol juegan los canales en que estos negocios puedan crecer? A ver, nosotros siempre hemos visto a los diferentes canales de venta, llamémosle retail, como aliados. Estamos en una región donde estamos creando la infraestructura y por más que diferentes canales de venta compitan entre ellos, al final de cuentas ellos también reconocen que se tiene que trabajar en conjunto para tener ciertas normas, o sea, ciertas reglas del juego, invertir en cierta infraestructura, porque todo lo que quieren es darle el mejor servicio al cliente. Y Merama también, cuando trabajamos con cada uno de estos negocios, buscamos mejorar esa experiencia al consumidor final, ¿no? Entonces, realmente trabajamos muy de la mano con cada uno de ellos en las diferentes regiones. Cuando nosotros empezamos, nuestras ventas en estos canales era más del 80-90%, ¿no? Hoy, si lo queremos ver así, hoy por hoy ya como el 65% de nuestras ventas viene a través de nuestras propias páginas. Eso, que hemos podido atraer gran parte de esos consumidores a nuestras propias páginas, lo que nos ha logrado permitir conocer al consumidor mejor, y eso a final de cuentas tiene muchos beneficios. No solamente te ayuda a desarrollar productos que el mismo consumidor necesita, sino también te ayuda a entender realmente cuáles son las tendencias que se están teniendo. Puedes personificar al consumidor muchísimo más y eso a final de cuentas, esa cercanía te ayuda a tener retroalimentación simultánea de los mismos servicios y productos que estás ofreciendo. ¿Cómo lograron ese cambio? Porque es algo que muchos de los e-commerce, independientemente del tamaño pequeño, mediano o grande, tratan de hacer, ¿no? No depender de los marketplaces, pero no es un reto sencillo. Claro. A ver, esa fue la estrategia del día uno. Eso sí, nosotros teníamos claro que dado la historia de crecimiento que teníamos y cómo queríamos llegar a ese crecimiento acelerado, gran parte era atraer clientes a nuestras páginas, ¿no? Entonces fue algo con un mindset muy determinado en ese sentido. Ahora, no te voy a decir mentira, el hecho de asociarnos con compañías que existían en el ecosistema por más de 5 o 10 años, significa que también ya eran conocidas hasta cierto punto, ¿no? Entonces, para nosotros, ser alguien que está empezando desde cero es muy difícil porque se tiene que dar a conocer como una marca. Las empresas ya se conocían a través de ratings en los marketplaces, a través de ciertos shelf space en los diferentes retailers, ¿no? Entonces fue mucho apalancarnos de eso para llevar ahora sí el mismo tráfico hacia nuestras propias páginas. Has hablado de la importancia de los equipos de los e-commerce, compran y se asocian, y del desarrollo de producto. En tu experiencia, cuando evalúas estos negocios, ¿qué distingue a los mejores e-commerce? A ver, yo creo que las compañías que a través de tiempo han permanecido en esa posición ha sido gran parte por entender estadísticamente, o sea, realmente con data, las decisiones de planeación de demanda. Hemos visto muchas compañías en el mercado que se basan solamente en data histórica, más allá de tendencias nuevas que estás viendo. Y obviamente, hablemos de COVID. COVID es un ejemplo muy claro y es donde vimos muchas compañías batallando significativamente. Ejercicio. En COVID la gente hacía ejercicio en su casa, ¿no? Entonces, evidentemente, las compras, tuviste una venta acelerada en cierto tipo de producto, que si tú usas esa data histórica para hacer decisiones a futuro, lo más probable es que no te va a ir bien, ¿no? Entonces, las mejores realmente han sido no solamente entender las tendencias históricas, sino realmente entender y poder descifrar cuáles son las tendencias nuevas que están viendo, cómo puedo capitalizar sobre eso y cómo rotar inventario rápido. La rotación del inventario es sumamente importante. Evidentemente los lag times, dependiendo de dónde importes, son largos, de tal forma que pues tiene que tener esa rotación relativamente alta para poder seguir pudiendo apostar en las nuevas tendencias del mismo mercado. Conectando esto con la visión de plataforma Merama, ¿qué capacidades únicas obtienen estas empresas al ser parte de un conglomerado, digamos, de marcas digitales o de e-commerce que no podrían acceder por su propia cuenta? Partamos un poco del cambio estratégico que Merama hizo. Al inicio era una plataforma transversal, multirregional, multidisciplinario, donde al final de cuentas las compañías se iban consolidando todas dentro de esta única plataforma. En el último año, el cambio que hicimos fue
crear lo que nosotros llamamos las unidades de negocio, que son las que ya te mencioné, de tal forma que se manejen de manera más independiente y sean muchísimo más ágiles. Porque también reconocer que ciertas categorías requieren diferente tipo de infraestructura entre ellas, ¿no? Hay unas que tienden a ser que requieren más, que el marketing es un poco distinto, ¿no? Que los canales de venta son un poco distintos, que el servicio al cliente, el customer service, postventa o preventa también es algo distinto, ¿no? Entonces, ese reconocimiento interno nos hizo decir, ¿sabes qué? Okay, vamos a separar estas unidades de negocio y crear un corporativo mucho más pequeño, un corporativo que se enfoque más que nada en finanzas legal y compliance. Y ahora la gente operativa que esté dentro de estas unidades de negocio, que le dé servicio a las mismas compañías que hemos comprado, ya integradas, es una misma unidad, ¿no? Esa misma unidad, más allá de economías de escala, porque ya tienes una escala realmente significativa que te ayuda a negociar mejores términos, pues con muchos diferentes proveedores, lo que también te permite es tener una infraestructura de canal de venta mucho más apropiada y una visibilidad de los diferentes canales de venta a través de toda la región, ¿no? De decir, oye, ¿cuáles son o cómo están comportando las diferentes tendencias, no solamente en los diferentes canales de venta, sino en los diferentes países? Y cómo yo puedo tener toda esa información para optimizar mi planeación de demanda. Volvemos a lo mismo, el activo más relevante siendo el inventario, cómo yo puedo realmente optimizar ese inventario con la visibilidad que tenga de los diferentes. Como CFO tienes que manejar presupuestos de capital enorme. Me decías justo cuando empezamos que estabas haciendo los presupuestos del próximo año. Y obviamente es un negocio donde la complejidad financiera pues es alta, dado todo lo que nos has explicado. ¿Cómo piensas acerca de asignar capital? Y en general, ¿cómo le recomiendas a alguien pensar en términos de pues, producto, distribución? ¿Tienes algún modelo mental o framework? Claro, evidentemente, si te puedes imaginar, hacer presupuesto para todas las compañías era muy complejo, las necesidades eran distintas, el priorizar era distinto. Y en eso lo que hicimos fue agarrar ciertas fórmulas hay una fórmula del retorno sobre la rotación de inventario, por ejemplo, ¿no? Que el GMROI es una métrica irrelevante, donde, bueno, ¿cuál es el retorno que se está teniendo, donde contemplas los márgenes de los productos y la rotación que estás teniendo dentro? Entonces, dentro de las nuevas compras que estás haciendo, te ayuda a entender el retorno en temas de inventario puro. Es decir, si tú comparas las diferentes áreas de negocio, sabiendo que el pool el dinero siempre va a ser limitado, te ayuda a optimizar las métricas que estás viendo dentro de los diferentes negocios. Ahora, el tener 30 negocios no es lo mismo a reducirlo, ¿no? Y a decir, oye, bueno, realmente ya somos 5 unidades de negocio. Yo hace como 9 meses pasé ya de ser CFO a ser presidente, y el CFO lo trajimos, es un CFO muy bueno, con mucha experiencia, basado en Brasil. Brasil es más de como el 75% de nuestro negocio. Entonces, y Brasil es muy complejo. El tener el expertise de no solamente fiscal, sino también de importación y exportación, que es sumamente complicado, era algo relevante. Pero lo que hicimos ahora durante estos últimos meses, que es de vuelta concentrarnos en unidades de negocio, lo que logró fue independizar las necesidades de capital entre las unidades de negocio. En lugar de decir, oye, tienes un corporativo, que los requerimientos vengan del mismo corporativo, los requerimientos ahora ya vienen dentro de cada uno de ellos, de tal forma que cada uno ha logrado apalancarse, cada uno ha logrado, o sea, y ya ha podido ya manejar los mismos flujos internos. Entonces, las mismas tomas de decisiones que antes se hacían a nivel corporativo, ahora se hacen dentro de cada unidad de negocio, ¿no? Y eso nos hace mucho más eficiente. Mencionaste el rol de Brasil dentro de las ventas de Merama. Sería impresionante que sea 75%, ¿no? Y que el resto de Latinoamérica sea 25%, sobre todo México. ¿Por qué el ecosistema de e-commerce de Brasil está creciendo tan rápido o es tan más grande comparado con el mexicano? Yo creo que más que si esté creciendo o no esté creciendo, gran parte ha sido es el mercado. El mercado es suficientemente grande. Si tú ligas dentro de Spanish Speaking, todo el mundo nos gusta pensar que pues, es un mismo bloque y pues sí, obviamente hay beneficios de pertenecer a este bloque, pero son mercados distintos, ¿no? Y las plataformas son distintas y los ecosistemas son distintos. Tienes también ciertos ecosistemas como Chile, mucho más maduros que en otros como Colombia. Hay diferencias dentro de cada una. Y la otra te podría decir que es gran parte las categorías que han prevalecido dentro de Merama, ¿no? Como es todo ese tema de, llamémosle, performance-driven companies, donde tienes suplementos, vitaminas, un tema más integral del consumidor, del well-being del consumidor, que el mercado en Brasil es enorme. Y también
salones de belleza, ¿no? Donde esas dos entidades en particular tienen la mayor presencia en Brasil y tienen tendencias muy favorables dentro del mercado. Pregunta para ir cerrando. A diferencia de invertir en una startup, suena que invertir en Merama tiene un perfil de riesgo menor a una startup tradicional, porque el escenario negativo está más protegido, como decíamos, estás comprando negocios que ya tienen flujos, pero quizás también podrías decir que el escenario positivo es más predecible y por eso suena un poco al comportamiento de una inversión de un private equity. ¿Por qué es atractivo o por qué fue atractivo para fondos de Venture Capital invertir en Merama? ¿Cuál fue esa historia de...? A ver, gran parte fue la historia de crecimiento. Cuando vimos lo que estaba pasando en otros mercados, dijimos, en Latinoamérica se está creando un ecosistema, hay mucho valor que agregar. No es un tema de optimización de los negocios. Uno de los inversionistas que entró al inicio, que pues al principio nosotros pensábamos que podíamos hacer gran parte de optimización y lo dudó mucho. Oye, bueno, a final de cuentas entiendo que se puede hacer algo, pero ¿qué tanto se puede hacer como que para que solamente eso sea un driver de valor? Y justo fue lo que terminamos viendo. O sea, gran parte del éxito ha sido el crecimiento que se ha tenido. Creo que las compañías se sintieron muy cómodas con los procesos de due diligence, la estructura que teníamos cuando estábamos comprando los negocios, pero nunca, la teoría nunca fue optimicemos solamente la estructura de capital, optimicemos ciertos gastos. La premisa siempre fue cómo realmente vamos a ir a esta compañía que venda $10 millones o que venda $100 millones. Y cuál es la infraestructura que has estado creando para llegar a ese nivel de crecimiento. Y eso realmente fue lo que le llamó la atención a los venture capital. Felipe, llegamos al final. Tenemos un par de preguntas de cierre. Primero, si miras 10 o 20 años hacia el futuro y te pones el sombrero de soñador, ¿cuál es la visión más extraordinaria de Merama? A ver, yo creo que estamos en camino a crear dentro de las unidades de negocio realmente billion dollar brands y que sean compañías con mucha presencia dentro de los mercados que estamos teniendo y son los primeros en lograrlo, ¿no? En que sean empresas realmente latinoamericanas que han crecido dentro de su propia región y que logren crecer más allá de América Latina. Como un Procter o Unilever de Latinoamérica al mundo. Básicamente. Pero que esas mismas marcas que valgan por sí solos y que sean reconocidas por la misma marca. Felipe, ha sido un gustazo platicar contigo. Gracias por el tiempo y felicidades por lo que han logrado en Merama. Creo que es un negocio, como te dije, particular y por eso me interesaba esta conversación. Creo que están creando un montón de valor. Digamos, han hecho una empresa enorme, pero pues tiene creo que un expertise distinto a construir este tipo de las startups tradicionales. Claro, no, y muchas gracias por la invitación, Enzo. Feliz. Nos vemos. Que estés bien. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.